nos dicen que dada esa función que calculemos el valor de A y de B para que sea continua y derivable. Bien, viendo esa función, el problema surge aquí. Es decir, tengo eso y me puede liar. Conociendo los valores absolutos, no me tiene por qué liar. De hecho, el problema está en que me empiezo a poner nervioso y ya digo, ¿qué hago con esto? Pues vamos a razonar. Es decir, razonando prácticamente y pensando sale todo. Lo que me están diciendo ahí es para qué valores de x tengo que manejar o trabajar con esa función. Y te lo dice bien claro. Para estos valores, para los valores que el valor absoluto sea menor que 2. Bien, ¿qué valores son? Y dice, bueno, voy a hacerlo aunque sea por la cuenta de la vieja. Dice, ¿qué valores son los que justamente son menores que 2? El valor absoluto da menor que 2. Pues los que se mueven entre menos 2 y 0. El valor absoluto de 0, ¿cuánto es? 0, pues es menor que 2. El valor absoluto de 1, 1, pues es menor que 2. El valor absoluto de menos 1, pues 1 es menor que 2, ¿sí o no? Ahora dices, vale, el valor absoluto de 3. El valor absoluto de 3 es 3. ¿Es menor que 2? No. Por lo tanto, estos puntos ya no cumplen la condición, estos valores de x ya no cumplen la condición que tiene que cumplir para poder aplicar esa función, ¿sí o no? Tan básico como eso. Ahora, dices, menos 1, sí lo cumple. Valor absoluto de menos 1, 1, lo cumple, menor que 2. Menos 2, ¿lo cumple? El menos 2 no lo cumple, porque justamente esto es estrictamente menor que 2. Y justamente si hago el valor absoluto de menos 2 es 2. Y ahí dice estrictamente menor que 2. Pero bueno, ya me queda claro. Porque si cojo el menos 3, ¿lo cumple? El menos 3 tampoco. El valor absoluto de menos 3 es 3. Por lo tanto, no es menor que 2. El valor absoluto, repito, que aquí lo que dice que se tiene que verificar es que el valor absoluto de un número sea menor que 2 para poder aplicar esa función. Bueno, pues ya lo tengo clarísimo. Si me muevo entre menos 2 y 2, el valor absoluto de esos números va a ser menor que 2. Si me muevo entre menos infinito y menos 2, el valor absoluto va a ser mayor que 2. Por lo tanto, tengo que aplicar esta función. Y si me muevo de 3 hasta más infinito, el valor absoluto va a ser mayor que 2 y tengo que aplicar esa función. Vamos a redefinir la función con el análisis que hemos hecho sobre el valor absoluto. Vale, bueno, pues borramos ya esto y la pongo aquí al lado. Bueno, pues entonces me ha quedado claro que esto se mueve entre menos 2, lo voy a poner aquí para que lo tengamos claro, y 2. Y esto se mueve entre menos infinito y menos 2. Bueno, aquí con corchete, porque aquí sí está incluido, esto es mayor o igual, por lo tanto esto tiene que ir con corchete, unión, desde 2 hasta más infinito. Bueno, pues voy a redefinir, como digo, la función. La función entonces quedaría, ¿qué pasa si cojo valores entre menos infinito y menores o iguales que menos 2? ¿Qué función tendré que coger? ¿Esta o esta? Pues claramente esta, que es lo que he mirado antes. Valores absolutos mayores que o iguales que 2, esta, ¿sí o no? Vale, ¿qué pasa si cojo valores ahora entre menos 2 y 2? Pues claramente esta, ax al cuadrado más b. ¿Qué pasa ahora si cojo valores de x entre 2 e infinito? Pues esta otra vez vuelve. Bueno, pues esa sería mi nueva función. Y eso es lo mismo, esto es lo mismo que lo que me acaban de dar. Por lo tanto, yo puedo trabajar más tranquilamente aquí y hacer o estudiar su continuidad y su derivabilidad. Bueno, pues vamos a estudiar ahí ya su continuidad y su derivabilidad en esta función. Bueno, aquí analizamos. Para estudiar, y me dicen claramente la continuidad en todos los reales, vamos a empezar por la continuidad. Lo que tengo que hacer es analizar cada una de las funciones. ¿Esta función es continua en la sección en la que se está definida? Sí. ¿Podría fallar la continuidad en un punto? ¿En cuál? En el 0 podría fallar su continuidad. Lo que pasa que en este caso la función está definida desde menos 2 en adelante. Por lo tanto, el 0 cae fuera de su dominio en este caso. Por lo tanto, ¿es continua en la sección que me están definiendo? Sí, es continua. ¿De acuerdo? Es continua entre menos infinito y menos 2. Lo dicho. Vale. ¿Esta es continua entre menos 2 y 2? Sí, es un polinomio. Las funciones polinomiales son continuas en todos los reales. Por lo tanto, entre menos 2 y 2 también. Esta otra vez, pues lo mismo que antes. Es continua en todo su dominio, que en este caso el dominio justamente van a ser todos los reales menos el 0.
pero el 0 cae fuera también otra vez de su dominio de definición, en este caso, que se define entre 2 e infinito. Por lo tanto, va a ser continua entre 2 e infinito. Por lo tanto, las tres funciones definidas a trozos son continuas en los intervalos que se han definido. ¿Dónde puede fallar la continuidad entonces? En el menos 2 y en el 2. Bueno, pues vamos a estudiar continuidad en 2 primero y continuidad en menos 2 después. Continuidad en 2. Bueno, la imagen en 2 existe. La imagen en 2 en este caso existe, la tengo que coger aquí, que sería un cuarto. Vale, la primera condición para ser continua en 2 se cumple. Segunda condición. El límite. Tiene que existir el límite. El límite cuando x tiende en este caso a 2 de esa función. Aquí está claro, tenemos el comportamiento por la derecha de 2 y por la izquierda de 2 es distinto, son dos funciones distintas, por lo tanto tendré que trabajar el límite como ¿qué? Como dos límites laterales. El límite lateral por la izquierda, por la derecha de 2 y el límite lateral por la izquierda de 2. Vale, bueno, ¿qué pasa ahora entonces? Que el límite lateral por la derecha de 2, ¿cuánto me da? Un cuarto. Ese límite me da un cuarto cuando me acerco por aquí mucho a 2, esto se va a un cuarto. Y cuando me acerco por aquí mucho a 2, ¿a dónde se va esto? Pues a 2 por 2, 4, 4a más b. ¿Qué tiene que pasar para que esa función sea continua? Pues que estos límites laterales sean iguales. Que exista imagen, que exista límite y tercero, que coincidan. La tercera condición se va a cumplir. ¿Por qué? Porque justamente el límite lateral por la derecha coincide con la imagen en 2. Por lo tanto, esa tercera condición se va a verificar. Bueno, vamos a poner aquí la condición que se tiene que verificar, que sería, para estudiar luego allí la continuidad, la condición que se tiene que cumplir es que un cuarto tiene que ser igual a 4a más b. ¿Qué pasa? Si solo tuviera un parámetro, pues con esta condición podría obtenerlo. Pero como tengo dos parámetros, con esa condición solo no puedo obtener el parámetro. Necesito otra condición. ¿De dónde va a surgir la otra condición? ¿O de dónde puede surgir, que a lo mejor no surge? ¿De dónde puede surgir? De la continuidad en menos 2, que la vamos a mirar aquí. Ahora, tiene que ser también continua en menos 2. Me saldrá otra condición, que dos condiciones con dos parámetros van a formar, ¿qué? Un sistema. O no, que en este caso no va a pasar. Ya veremos. En este caso no va a pasar. Vale, pues nada, vamos a estudiar la continuidad de menos 2. F de menos 2, primera condición. F de menos 2, ¿existe? Pues F de menos 2 aquí sería también un cuarto. Otra vez lo mismo. El límite, segunda condición. El límite, ya directamente voy a poner ambos límites. Ya sabemos que en este caso, otra vez en menos 2, como su comportamiento es distinto, pues ya directamente os voy a poner el límite lateral por la derecha y el límite lateral por la izquierda de menos 2. Pues otra vez igual, simplemente nos acercamos a menos 2 por la izquierda, un cuarto, y a menos 2 por la derecha, que en este caso, menos 2 elevado al cuadrado vuelve a dar 4, y me queda otra vez 4a más b. ¿Qué pasa? Que para que esta función sea continua, otra vez lo mismo, tiene que ser los límites laterales iguales. ¿Y qué me pasa? Pues mala suerte, he tenido mala suerte. ¿Por qué? Porque a través de la segunda condición me vuelve a dar lo mismo. Entonces no tengo dos condiciones para sacar los dos parámetros, solo tengo una, ya. Pero es que me exigen no solo que sea continua, sino que además sea como derivable. Por lo tanto, voy a imponer la condición de derivabilidad y a lo mejor me sale otra condición que me permite o bien resolver el sistema o bien me da uno de los parámetros y a partir de uno de los parámetros calcular el otro. ¿Sí o no? De momento, borro todo esto que es el estudio de la continuidad, me quedo con la condición que se tiene que verificar, que es lo único que me interesa a mí, ahora ya, y vamos al estudio de la derivabilidad. Vale, entonces, lo que sí que se tiene que cumplir para que la función sea continua, y si no, no es continua, es que un cuarto sea igual a 4a más b. Esa condición además en menos 2 y en 2, en las dos. Vale. Bueno, pues borramos y pasamos al estudio de la derivabilidad. Vale, aquí lo dicho, vamos a estudiar la derivabilidad igual que hemos hecho con la continuidad, pero en vez de la función, vamos a estudiar la derivabilidad con la derivada. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido de x al cuadrado? Pues si expresamos esa función como x elevado a menos 2, su derivada ya sabemos, el exponente pasa multiplicando, menos 2, y al exponente le restamos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Luego su derivada va a ser menos 2 partido de menos 2 partido de x al cubo. Esa sería su derivada, ¿sí o no? Vale.
Bueno, pues ya tenemos la derivada de esa función, que sería menos 2x al cubo. ¿Eso cuándo? Pues eso si x se mueve en este caso, si x se mueve entre menos infinito y menos 2. Bien, vamos a la derivada de esta función. Bueno, es muy básica. En este caso el exponente pasa multiplicando, 2ax, la derivada de la constante es 0, de b que es una constante, por lo tanto es 0. Y eso pasa si me muevo entre menos 2 y 2. Vale. Y por último, la otra que ya tengo hecha, que se repite, que sería menos 2x al cubo si me muevo entre 2 e infinito. Bien, dices, ¿esa función es derivable? Pues volvemos otra vez a hacer lo mismo, el análisis de cada una de ellas. Esta función es derivable excepto en el 0, ¿de acuerdo? Que la función no va a ser continua ni siquiera. Pero es que ahora justamente esa función no está definida en 0, desde menos infinito hasta menos 2. ¿Luego va a ser derivable en el intervalo que se define? Sí. ¿Esta función va a ser derivable en el intervalo que se define? Es un polinomio, o sea, va a ser derivable siempre. Por lo tanto, entre menos 2 y 2 es derivable. Y por último, esta, otra vez, va a ser derivable excepto en el 0. Por lo tanto, como en este caso, otra vez pasa lo mismo, no está definida nada que de valores mayores que 2 hasta infinito, pues el 0 no está dentro de ese intervalo y no cuenta. Por lo tanto, esas tres funciones serían derivables en cada uno de los dominios en los que están definidas. ¿Sí o no? Bien, la siguiente pregunta es ¿dónde puede fallar entonces la derivabilidad? Puede fallar en menos 2 y en 2. Bueno, pues vamos a estudiar la derivabilidad. En este caso en 2, ¿de acuerdo? Y la derivabilidad en este caso en menos 2. Bueno, otra vez, ¿qué tiene que cumplirse para que una función sea derivable en este caso en 2? Pues tiene que existir el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de 2 más h menos f de 2 partido de h. Ese es el concepto. ¿Tenemos alguna forma de hacer esto más rápido, sin hacer el límite? Ya sabemos que sí, si se cumplen ciertas condiciones. Primera condición para no tener que hacer el límite. Primero, que la función sea continua. Bien, damos por hecho que partimos de esta condición y por lo tanto va a ser continua. ¿Sí o no? Vale, dices, bien, eso va a cumplirse. Segunda condición, que la derivada sea continua en 2 por la derecha y por la izquierda. Bueno, sabemos que esta va a ser continua excepto en el 0, bien. Sabemos que esta siempre es continua y esta va a ser continua excepto en el 0, por lo tanto también se cumple. Primera condición y segunda condición, continua por la derecha y por la izquierda se cumple, continua la función de partida en el 2 también se cumple, por lo tanto, si esas dos condiciones se cumplen, este límite o las derivadas laterales, la derivada lateral por la derecha, en este caso de 2, y la derivada lateral por la izquierda de 2, que eso surgirían de los límites cuando h tiende a 0 por la derecha, me saldría esta derivada lateral, y el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda me saldría esa derivada lateral, pero me ahorro esto y puedo calcular el límite, puedo calcular las derivadas laterales haciendo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada. Y esto me ahorra muchísimo trabajo, porque esto simplemente es casi lo mismo que la continuidad. Es decir, ¿cuánto es la derivada lateral en 2 por la derecha? Pues por la derecha estaría manejando esta función y esto sería acercarme mucho, en este caso, a 2 por la derecha, esto me quedaría menos 2 octavos. Menos 2 octavos, que eso me quedaría menos 1 cuarto. La derivada lateral en 2 por la derecha, fijaros lo poco que he tardado, es simplemente hacer el límite cuando te acercas a 2 por la derecha de su derivada. Menos 2 octavos, que es menos 1 cuarto. ¿Sí o no? Vale, ¿y cuánto es el límite lateral por la izquierda de menos 2? Vale, ¿cuánto es el límite lateral por la izquierda de menos 2? Pues por la izquierda, en este caso, de menos 2, no, por la izquierda de 2, que estoy diciendo menos 2. ¿Cuánto es el límite lateral por la izquierda de 2? Estamos aquí. Por la izquierda de 2 en esta sección, por lo tanto, si me acerco mucho a 2, esto me quedaría ¿cuánto? Pues 2 por 2, 4a. 4a. Bueno, ¿qué tiene que cumplirse para que la función sea derivable? Que el límite exista, que los límites laterales sean iguales. Existir existen, y ahora lo único que tengo que imponer es que sean iguales. Luego, para que esa función sea derivable en 2, tiene que cumplirse ¿qué? Y lo pongo por aquí arriba ya, que 4a tiene que ser igual a menos 1 cuarto. ¿De acuerdo? Luego entonces ya está clarísimo. Para que la función sea derivable, tengo que obligar a que valga ¿cuánto? A tiene que ser igual a menos 1 16avo. Si a no vale menos 1 16avo,
no va a ser derivable esa función en 2. ¿De acuerdo? Y lo que os decía, ahora con las dos condiciones yo puedo calcular A y B, porque si ya sustituimos ahora aquí A por menos un 16avo, borro ya la derivada o borro esto ya que ya no lo estamos usando, y calculamos ya el valor de B. Si sustituimos aquí el valor de A, me quedaría un cuarto igual a 4 por menos un 16avo más B. Y aquí me sale lo que vale B. En este caso, simplificando, me quedaría 4 y 4 se me van, y me quedaría aquí un cuarto menos un cuarto, que al pasarlo al otro lado va sumando, y me quedaría un cuarto más un cuarto, un medio. Un cuarto más un cuarto, 2 cuartos, que sería un medio. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Se ve o no? Vale, y me quedaría, pues ya tendría el valor de A y B para que esa función fuera continua, es decir, ya esto ya cumpliría la continuidad. Con esas condiciones cumpliría la continuidad. Para cualquier valor de A y B que cumpliese esta condición, que había muchos, la función era continua. Pero que además sea derivable, tiene que cumplir esto, que A valga menos un 16avo, por lo tanto me hace que salga de forma única la solución de B. Estos serían los dos valores para los que A y B hace que la función sea continua. Para que sea continua habría muchos más, pero para que sea derivable solo esos dos. ¿De acuerdo? Continua y derivable. Nos faltaría un pequeño matiz. ¿Cuál sería? Estudiar si es derivable en menos 2, que no lo hemos mirado. Hemos mirado que es continua, sí. Hemos mirado que es derivable en 2, sí. Pero para esos dos valores que nos acaban de salir, ¿la función sería derivable en menos 2? Bueno, pues vamos a verlo. Si A en este caso vale menos un 16avo, esto quedaría al multiplicar 2 por menos un 16avo, menos un octavo. ¿Sí o no? En la derivada, porque yo ya ni lo miro la función, yo sé que para lo que nos ha salido va a ser continua. Lo único que quiero es terminar ya de ver si es derivable. ¿Qué tiene que pasar para que sea derivable en menos 2? Pues otra vez lo mismo. Ya ni me enrollo en contarlo. Directamente sabemos que en este caso lo que tiene que cumplir es que las derivadas laterales por en menos 2 por la derecha y la derivada lateral por menos 2 por la izquierda tienen que ser iguales. Lo dicho, tendría que hacer todo el límite, en este caso cuando esto fuera un menos 2, pero teniendo la posibilidad de hacer el límite en la derivada, no voy a hacer el límite cuando h tiende a 0, eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque aquí simplemente es sustituir. Cuando me acerco ahora mucho por la derecha de menos 2, estaría utilizando esta función. Si te acercas mucho por la derecha de menos 2, ¿qué me quedaría aquí? Menos 2 por menos, más 2 entre 8, me quedaría un cuarto. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y si me acerco ahora por la izquierda de menos 2, me quedaría, sustituyendo aquí menos 2, me quedaría menos 2, lo escribo, menos 2 partido de menos 2 elevado a 3, que me quedaría, en este caso, pues menos 2 entre, en este caso, menos, uno de aquí con otro de aquí, lo mismo, un cuarto, ¿sí o no? Me quedaría también un cuarto, por lo tanto, esto hay que comprobarlo, porque yo he calculado para que fuera continua, bien, para que sea derivable en 2, bien, pero todavía no sé si va a ser derivable en menos 2. Hay que comprobar si para esos valores también es derivable en menos 2. Y lo es, porque las derivadas laterales existen y coinciden. Por lo tanto, la función va a ser derivable en 2 menos 2 y continua en todos los reales y derivable en todos los reales, que es lo que me pedían. ¿Sí o no? ¿Alguna duda?